Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? Sean bienvenidos a un episodio más de Viernes de Cultura entre nosotros. Y bueno, ya lo escucharon en la intro, ya estamos en el mes navideño, ya estamos en el mes de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Donde, bueno, ya empiezan las posadas, empieza la comedera, empieza, bueno, la gente, mucha a engordar, otra a enflacar. Es un mes totalmente lleno de una locura muy tremenda por esta gran celebración que es la Navidad, donde toda la gente se la pasa en sus hogares, se la pasa ahí acurrucada por el frío, y justamente el frío es un factor de al menos esta época del año. Pero no solamente el frío en esta época del año, hay distintas temporalidades que marcan esos cambios en las cuestiones de etapas del año. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene por nombre enfermedades de moda. ¿Y quién más mejor que nos va a acompañar? Un gran doctor que lo conocemos acá en Cultura entre nosotros, y el día de hoy tenemos el placer de conocerlo, pero no sin antes pasar al Noti Viernes con su gran amiga y reportera Zoe Cervantes. Así que, Zoe, vamos contigo una vez más en el Noti Viernes. Muchas gracias, Sebas. Bueno, las enfermedades estacionales en México se suelen dar por condiciones climáticas y ambientales, que pueden ser por contaminación del aire y cosas así. Bueno, en invierno, que sería de diciembre a marzo, pues estas enfermedades suelen ser más respiratorias por el frío, y por los cambios muy repentinos que suele haber en estas épocas, porque pues puede estar que un día hace mucho calor y al otro hace mucho frío. Entonces la gente suele tener tendencia a enfermarse mucho de enfermedades respiratorias o que conllevan una enfermedad respiratoria. Durante la primavera, que sería de marzo a junio, pues bueno, la cosa cambia un poco, ya estamos sintiendo un poquito más de calorcito, pero aún no tanto. Y bueno, más que nada las enfermedades suelen ser por alergias. Hay más polen, también es muy caracterizado por el ambiente contaminado, ya que suele ser uno de los meses con más contaminación que se suele presentar en México. Después seguimos con el verano, que bueno, el verano a todos nos encanta por los calorcitos que suele hacer, porque tal vez a veces está muy templadito. Sin embargo, es cuando hay más enfermedades relacionadas con nuestro sistema digestivo, ya que el agua y la comida suele venir un poco más contaminada de lo normal, y bueno, suele también echarse a perder más rápido por lo mismo de que hace mucho calor. Entonces, si dejamos un alimento simplemente afuera del refri por 3 horas, pon tú, y hace mucho calor, se echa a perder y tal vez tú no lo notas y te lo consumes. Entonces suelen ser pues digestivos, ¿no? Puede ser diarrea infecciosa y pues eso. En otoño, que ya es de septiembre a diciembre, pues comienzan a aparecer casos de la influenza estacional. Ya aquí empezamos con el brote de la influenza, pero pues obviamente se dispara en invierno y así sigue siendo un ciclo muy repetitivo. Y bueno, la pandemia de COVID-19 dejó muy marcado un antes, un durante y un después. Que bueno, en los casos estacionales se vio reflejado demasiado. La influenza antes de la pandemia, era pues como usualmente lo vemos, que son brotes pues considerablemente altos, y es una temporada muy alta de la influenza. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, las enfermedades respiratorias, incluyendo la influenza claramente, disminuyeron demasiado, y pues se observó pues un cambio muy drástico en esto, ¿no? Actualmente, pues después de la pandemia de COVID-19, estos datos cambiaron otra vez, y otra vez la influenza pues está en una de las enfermedades más comunes durante estas épocas. Entonces pues regresaron los datos, y ya actualmente anualmente se tienen registro de los mismos casos, o bueno, una cantidad de casos
parecida a la que antes teníamos del COVID. Y bueno, finalmente recordemos que tenemos que tener medidas preventivas para evitar este tipo de enfermedades y más que nada cuidar nuestra salud más cuidadosamente, ¿no? Porque a veces se nos olvida que la chamarra, que la bufanda, etcétera, etcétera, y eso nos afecta como no tenemos idea, pero obviamente en nuestra cabeza decimos, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero obviamente nos terminamos enfermando y esto termina saliendo muy mal. Pues eso es todo y muchísimas gracias. Regresamos contigo, Seba. Gracias, Zoe, por tu gran participación, que tuvimos datos muy interesantes, gente hermosa, gente bonita, datos que justamente creo que nosotros los tenemos de una manera inconsciente, ¿no? Porque, bueno, llegan las épocas de verano y nos enfermamos de esas enfermedades gastrointestinales, llega invierno y nos da, inclusive más allá de enfermedades como la gripe, la influenza y todo ello, también nos dan como esas cosas psicológicas, ¿no? No nos da el sol y nos da desde luego un poco de tristeza. Pero bueno, justamente volviendo al tema, el día de hoy nos acompaña un gran doctor, el doctor Jorge Luis, y bueno, a él lo conocemos y el día de hoy tenemos el gran honor de estar justamente hablando de enfermedades de moda. ¿Qué son las enfermedades de moda? Aquellas que son, bueno, justamente conforme a las temporalidades del año. Y aquí está nada más con nosotros, estamos en el consultorio también de él. Bueno, ¿cómo está? Justamente, bienvenido Muchas a este gracias. podcast que es Cultura Entre Nosotros. ¿Qué es Cultura Entre Nosotros? Esto es en el espacio donde mostramos nuestra cultura de manera individual, porque al final de eso da identidad en una forma colectiva. Perfecto. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de enfermedades de moda. Creo que usted sabe muchísimo de este tema, ¿no? Por eso es doctor, ¿no? Y por favor, preséntese. Claro que sí, Sebas. Un gusto que me hayas invitado, que me hayas considerado para el programa, para este gran proyecto que tienen. Estuve echando un ojito a todos los videos y me parece algo muy, muy padre y les deseo que vaya para arriba, ¿sabes? Gracias. Y justo como me presentas, yo soy el doctor Jorge Luis Olmos González, yo soy egresado de la Facultad de Medicina de CEU. Actualmente estoy como médico cirujano. Aquí en la ULA me encargo directamente del bienestar de todos ustedes, ya sea prepa, bachillerato, licenciatura e inclusive hasta de los profesores. Sí. ¿Ok? Entonces con este pequeño contexto que te doy, pues ya me echaste un poquito de flores diciendo que soy el experto en el tema, así que vamos a platicar un poquito sobre lo que quieras saber. Totalmente. ¿Vale? Es que aquí no tenemos a cualquiera, gente hermosa, gente bonita. Y bueno, doctor, yo creo que usted ha visto que el año tiene diferentes cambios climáticos, desde luego que sí, y que esto afecta a la gente, a la sociedad, ¿no? Claro. Un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente también a nuestro organismo, Así a las defensas, todo ello. Y hablando de enfermedades de modas, para llegar a ese tema, primero nos puede dar usted y decir qué es una enfermedad. Ok, Sebas, hay que plantear primero lo que es salud, para que entendamos qué es la enfermedad. Salud nos lo define varias asociaciones a nivel mundial, pero la más común y la definición que usamos es la de la OMS, que es básicamente el completo bienestar y equilibrio del estado mental, físico, espiritual y emocional. Si te das cuenta, no solamente habla de un estado físico, es decir, no una enfermedad como tal, ustedes tienen la definición como una gripe o cosas de ese tipo, sino que también influye otros factores. Y la definición de salud incluye estos factores que son, justo como te digo, espirituales, emocionales, sociales. Esto tiene que ver mucho en cómo una persona se desarrolla y cómo sus defensas se comportan ante la patología, ¿vale? Ahora, entendiendo este concepto, podemos entrar al concepto de enfermedad, que contextualmente es la alteración de estos cosas que te estoy platicando. Es una alteración fisiológica entre la mente, el cuerpo, la parte emocional y la parte espiritual. Si te das cuenta, no solamente tenemos enfermedades provocadas por vectores, es decir, no solo tenemos enfermedades que nos provoca un virus, una bacteria, un bicho, algo que nos pica, sino que también, como bien lo dijiste, hay patologías que vienen desde la mente, ¿va? Entonces, entendiendo esto, también podemos clasificar las enfermedades en enfermedades que pueden estar ocasionadas por vectores o no vectores, infecciosas o no infecciosas, ¿ok? Entonces, básicamente, entrar como al tema de la enfermedad es un tema muy complejo. Ahorita nos vamos a enfocar a la parte de las enfermedades de moda, como bien le pusiste, pero
entendiendo este concepto que es una alteración no nada más de la parte orgánica, es decir, funcional, pues vamos ya entendiendo que es el proceso complejo de una historia natural de una enfermedad. Claro, ¿Va? totalmente. Y vamos a hacer un paréntesis porque usted tocó un tema totalmente interesante, que es la área espiritual. Porque inclusive yo me mostraba ignorante, al menos en esta rama dentro de salud. Porque si bien vamos a los hospitales, vamos a los consultorios, siempre nos dicen, come bien y haz ejercicio, ¿no? Justo. Pero nunca nos han dicho de la parte espiritual, ¿no? Claro. Y más como medicina es un área de ciencia, pues la lógica y la filosofía ciertamente hay un choque un poco. Claro. Pero usted podría hacer énfasis por qué es necesario esta parte espiritual. Claro, mira, el proceso de enfermedad es algo complejo. Bien, como dijiste, nosotros somos gente de ciencia, gente de estudios, gente que nos avalamos con protocolos, que para poder recomendar algo tenemos que haberlo estudiado mucho. Inclusive cuando sale un medicamento a la venta, hay estudios detrás de ellos que nos hace saber si funciona o no funciona. No podemos hacer como de boca en boca de decirte, el tecito de no sé qué me funcionó y entonces lo vamos a dejar a todo mundo, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, el tema espiritual sí es muy complejo porque hemos visto que hay gente que cuando tiene una encomienda a algo o tiende a generar este cuidado espiritual, hasta responden mejor a las enfermedades, ¿vale? Inclusive, hay una película que también se las recomiendo, que se llama Patch Adams, no sé si la conoces o la has escuchado. Es de un médico que es muy sensible con sus pacientes. ¿Por qué viene el tema esto? Porque ese médico hace mucho hincapié en la parte de las sonrisas y de la felicidad. Inclusive, él se encargaba que en los pabellones de cáncer se disfrazaba de payaso y se iba a hacer reír a los niños. Y se dieron cuenta que haciendo reír a los niños, había niños que respondían mejor a los tratamientos. Entonces, dentro de la parte espiritual y emocional, también está la paz de uno como persona. Totalmente. Entonces, si tienen chance, vean esa película, porque es como la parte más humana de los médicos y te ponen las dos partes, los médicos científicos y rigurosos que no creen en nada más que la ciencia y los otros que son más humanos. Perfecto. Y la parte humana se ha visto que tiene un hincapié y una repercusión importante en la salud de las personas. Entonces sí es muy importante, ¿no? Y para que te englobe esa definición, bueno, ese concepto, la definición de salud de la OMS, pues tiene un peso importante. Totalmente, sí, para que lo diga tal organización, sí es significativo, ¿no? Y ahora que tenemos esos conceptos, más o menos que es una enfermedad, ¿no? Decimos el paréntesis del área espiritual, ¿cómo es el proceso de una enfermedad en nosotros? ¿Cómo es el proceso? Mira, hablarte como tal, cada patología tiene su proceso y le llamamos la historia natural de la enfermedad. Sí. Cada patología, lo que tú conoces, una gripa, una cosa más complicada como un cáncer, una cosa más complicada como una diabetes, tienen su propio concepto, propia historia natural de la enfermedad. Para hacerte como un englobe general de las enfermedades, siempre va a haber un periodo en donde el cuerpo empieza a notar que algo está pasando mal, ¿vale? En ese proceso que algo está yendo mal, empieza a haber cambios proinflamatorios dentro de nosotros. Esos cambios proinflamatorios tienen que ver con la respuesta inmune, la respuesta de tu cuerpo ante la patología, que pueden ser infecciones o no pueden ser infecciones. ¿Cómo vemos esto? A repercusión de nivel celular. Y después de eso ya viene como tal el desencadenante de signos y síntomas, que es cuando la persona ya empieza a presentar la sospecha de algo, ¿va? Entonces, si te das cuenta, antes de que presente signos y síntomas, hay un proceso que le llamamos como incubación, o en donde el cuerpo está peleando, y ese tiempo pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar días. Por eso hay ocasiones en donde tú tal vez conoces gente que le dicen tienes cáncer y cuando te diagnosticamos ya no se puede hacer mucho, ¿no? Porque tal vez era un cáncer que tuvo un periodo de incubación muy muy largo y cuando se presentaron signos y síntomas ya era una cosa enorme. Pero hablando de temas un poquito más simples, que tiene que ver con resfriados o gripes, también tenemos un proceso de incubación, que es el proceso en donde alguien te contagió el bichito llegó a ti, tu cuerpo no lo puede controlar, pasan unos 3-4 días, depende del bicho, y entonces ya empiezas, después de esos 4 o 5 días, empiezas con dolor de garganta, empiezas con las manifestaciones de los síntomas. Y después de eso es cuando ya los signos y síntomas nosotros como médicos podemos actuar dándote algo, o la mayoría de los resfriados que ahorita los vamos a tratar y platicar, se resuelven solos. Entonces también por eso hay mucha gente que te puedes tal vez contar, o te seguro has escuchado gente que dice yo no me tomo nada
y estoy perfecta. Sí, claro. Y tengo un sistema inmune muy fuerte y es como, sí, eventualmente sin tomarte nada ibas a salir del cuadro porque es una gripe. Sí. Pero hay gente que no le gusta batallar, mejor se toma algo para que no esté sufriendo con los mocos ni el dolor de cabeza y podamos hacer como un poquito más light este proceso de la enfermedad. Después de que pase el proceso de la enfermedad, tenemos un proceso que ya es como la convalecencia, la recuperación, que es de plano ya cuando el cuerpo está como recuperando de nuevo sus defensas, está recuperando toda esta parte que peleó contra el bicho, Claro. y nos volvemos a restablecer. Es en términos generales, es como el proceso natural de toda enfermedad. Como te dije, hay que establecer la gravedad, que no es como decirte así tan fácil, ¿no? Porque hay cosas que nunca se van a recuperar o cosas que requieren un manejo más avanzado por parte de los médicos. Ok, perfecto. ¿Vas? Una gran respuesta. Y pues justamente va conectado con la siguiente, que la siguiente es, ¿cuáles circunstancias son las más vulnerables? Para que quiero imaginarme que es de manera individual, ¿no? Las circunstancias, porque pues, depende de la región, en todo este aspecto. Pero como un común denominador, ¿cuáles son las situaciones más vulnerables para nosotros? Ok, hay que entender también, justo como dices, depende mucho la zona, depende mucho el contexto social de la persona, depende muchísimo el estado de una persona para establecer como las directrices de los factores de riesgo. Pero en términos generales, los factores de riesgo para que te enfermes o para que te pase alguna patología, seguro tú los has escuchado en algún comercial o en alguna promoción, en algún cartel que siempre te dicen come bien, haz ejercicio y muévete, ¿no? Sí, Porque claro. esto es importante. Esto es importante porque hemos visto que al moverte, hacer ejercicio, comer bien, tus defensas responden mejor. E inclusive hemos visto que para ciertas patologías tener cierto estado hasta corporal puede hacer que te vaya mucho peor o mucho mejor. Sí. Y esto entraría como un factor de riesgo y una condición que podríamos nosotros modificar. Seguro con la pandemia escuchaste que gente que tenía ciertas condiciones era más propensa a tener un desenlace más feo, ¿no? Como te decían en la tele, si eres una persona adulto mayor, si eres un niño de tantos años, si eres una persona con obesidad, si eres una persona con hipertensión, si fumas, si tomas alcohol, no salgas. Lo mismo pasa en las enfermedades. Si eres una persona que tiene alguna condición como tabaquismo, obesidad, llegas a tener una condición que es por el simple hecho de estar mermando tu sistema inmune, Claro, te hace más propenso a las enfermedades, pues entonces lo consideraríamos como un factor de riesgo. Ahora también el contexto social es importante porque no es lo mismo la cantidad de información que tiene una persona con un estatus o una integración más rápida al conocimiento, ¿vale? Porque no solamente es cuestión de estatus social, sino también hasta de cultural. claro. No es lo mismo una persona que tiene acceso a eso a una persona que vive al día. Y volvemos a lo mismo, no solamente la desnutrición influye en obesidad, sino también influye en que coman bien. Tú puedes ver a una persona que aparentemente está delgada y la puedes ver como normal, o que tú dirías, está bien, Sí. pero tal vez está nutriendo de cosas que no deberían Claro. nutrir. Pero por su fisionomía se muestra de tal. Exactamente, y eso es una condicionante para que entre en la categoría de desnutrición. No tal la desnutrición es este concepto que tú tienes de una persona muy delgadita que no come, sino Claro. que desnutrición engloba algo que no te está nutriendo como debe de ser. Y eso es un factor de riesgo para también generar enfermedades, cualquier enfermedad, Totalmente. ¿vale? Ahora también, dentro de este contexto social, tenemos a qué se dedican las personas. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina, que tiene posibilidades de comer, aunque sea ahí abajo de su cajón, a un taxista que se la pasa 18 horas del día sentado, ¿no? Inclusive cada ocupación tiene hasta sus propias enfermedades características, que tú dices, esta persona es un luchador, ya sabemos que va a tener esto, esta persona es taxista, sabemos que tiene esto. ¿Cómo cuál ejemplo podría dar? Es muy común que las personas que son taxistas tengan más predisposición a varices, que tengan más predisposición a hemorroides, que tengan más predisposición a que se trombosen y les puedan dar infartos por el simple hecho de permanecer sentados mucho tiempo. Es muy común que, por ejemplo, el luchador, que te digo, tú dirías, ¿ese qué? No, el luchador es más propenso a que tenga cuestiones de piel, que les pueda pasar alguna infección cutánea. Claro, ¿vale? sí. E inclusive decirte como, esta persona se dedica a esto, ya sabemos que por ahí hay que buscarlo, ¿no? Porque hay patologías o bichos muy específicos de ocupaciones.
Ejemplo, también otro ejemplo muy común, gente que tiende a vivir hasta en una casita que nunca cambió su techo y tiene como techos de lámina, y toda la vida se la pasó ahí. Podríamos pensar que esa persona en algún punto de su vida va a tener algo en el pulmón. ¿Va? Persona que cocinó todo el tiempo con humo de leña o que se dedica a ser comerciante vendiendo algo como comida, podríamos pensar que también va a padecer de algo en el pulmón. Entonces la ocupación también tiene un factor importante en las patologías que puede presentar una persona. Y eso es como algo que te digo. Esas son como el porcentaje, una disculpa, es algo el porcentaje en cuestión que el 100%, no sé, de las personas que trabajan de taxi, un porcentaje sí presente contado. Sí, es alto, es alto. Claro, tú puedes modificar como persona consciente de tu ocupación las cosas para que no te pase. Claro. ¿Cómo podemos, en el ejemplo de un taxista? Un ejemplo de un taxista es como si sabes que vas a estar muchas horas sentado en tu taxi trabajando, tal vez haz pausas para que te puedas bajar de tu coche, aunque sea moverte y comprarte algo. Y esas pautas nos van a hacer para que no sea ese 90%, 100% de que presentes algo. Tal vez con ese simple hecho de caminar unos 20, 15, darte 3 vueltas ahí en la esquina, podemos rebajar ese factor de riesgo a un 70, a un 60, ¿vale? Son porcentajes completos. También esa es otra cosa. En medicina no tenemos el 100% asegurado. Siempre tenemos una alta probabilidad, así como cuando a veces te damos un paracetamol y tú dirías es algo bien común, no me va a hacer reacción. Hay gente que con el paracetamol les provocamos hasta reacciones muy complicadas, hasta hepatitis, ¿no? Por eso a veces te dicen no te automediques, entonces no hay un porcentaje de decirte todo funciona en medicina al 100%. Hay una tasa alta, sí, tenemos algunos procesos que tienen el 98, el 97, pero nunca el 100%. Inclusive hasta nosotros los modificamos como 99.7, 99.9. O sea, ese .1 que falta es como tu tasa de error, que puedes decir, pues algo no pasó, algo no salió bien. Wow. ¿Va? Entonces, esta pregunta que me haces, sí, la condicionante de la ocupación sí es muy importante para considerar si una persona tiene una patología o tendríamos que sospechar de algo. También, cuando nosotros hacemos entrevistas con las personas, es muy importante saber a qué se dedican, qué hicieron, a dónde viajaron, porque así como tú dijiste hace un momento, hay patologías específicas de regiones, que inclusive puede que tú hayas ido, no sé, a una zona donde hay muchos lagos, en una época con mucho calor, y regresas a la ciudad y empiezas con mucha fiebre, dolor de ojos, con moretones, y tendríamos que buscar por ahí dengue. Aunque en la Ciudad de México no haya dengue. Claro, sí. No, entonces eso influye mucho. Esa historia que trae detrás una persona antes de consultarte es importante para saber por dónde buscar. Wow. Entonces, así como la ocupación, de dónde son, de dónde vienen, porque cada región tiene sus patologías hasta endémicas. Sí, totalmente, ¿no? Porque hay pueblos que muestran pequeños rasgos muy singulares, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a una entidad donde caminan muy casi arrastrando los pies, ¿no? Y es un rasgo particular de esa zona, ¿no? Exactamente, Sebastián. Sí, claro que sí. Y bueno, ahora pasando a otro bloque, algo más en la cuestión así como del año y todo ello. El año pasa por distintas épocas climáticas, claro, y esto repercute en su cuerpo. Los cambios drásticos influyen en nosotros y en nuestro contexto. Claro. ¿Cómo influye ese factor en nosotros? En la cuestión del cambio, porque muchas veces pues, creo que en los últimos años han sido muy locos estos cambios, ¿no? Que llueve un día y al otro mucho sol, claro, o en el mismo día sol y lluvia, y está muy loco todo esto. Claro, mira, hay que entender que nuestro cuerpo es muy susceptible a lo que pasa allá afuera. Seguro a ti has escuchado, te ha dicho tu mamá o alguien te ha platicado y te dice, no, tápate bien porque te vas a enfermar. O no andes descalzo porque te vas a enfermar. Hay que entender que el frío no enferma y el calor no enferma. Pero ¿qué puede provocar? Predisponerte a que te enfermes. Eso es diferente. Porque, ejemplo, el frío lo que hace es que tu sistema inmune lo alenta, lo hace un poquito más torpe. Entonces, imagínate, tú estás en tu casa, andas descalzo, o sales de un cuarto caliente, te sales a caminar, estás perfecto y te encuentras a una persona con gripa y esa persona con gripa te saluda.
Si tú traes tu sistema inmune medio atontado, es más susceptible que el bicho entre y ya te ocasionó la gripe. Okay. Pero si en un contexto diferente haces lo mismo, estoy en mi cuarto descalzo, si hace un montón de frío y yo me salgo, pero no me encuentro a nadie con gripa, entonces no te va a pasar nada. Entonces, siempre que tenemos que pensar en gripa, el clima frío no te enferma, el clima frío no te enferma, te predispone a que tu sistema inmune se haga un poquito más lento y eso puede provocar que si alguien llega, te contagie. Sí. Entonces eso es importante. Ahora, por la parte del calor, es muy común que el calor a ciertas personas les generen hasta golpes de calor, les genere deshidratación, les genere dolores de cabeza, les genere hasta golpes de hipertensión. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? El calor hace lo mismo que el calor le hace a las cosas como metal, como las vías del ferrocarril. Si sabes que les hace, como que las hace anchas, ¿no? Con el calor. Sí, ajá. Así nos provoca en la sangre. El calor, cuando hace mucho calor, nos provoca que se vasodilate. ¿Y qué pasa si nos vasodilatamos? Vasodilitar es que un vasito como una manguerita se haga aguado. Entonces es nos da más predisposición a que te desmayes, a que te den golpes de calor, a que te deshidrates, a que te duela la cabeza, ¿va? A que te sientas que se te sube la presión o se te baja la presión, claro, ¿no? Inclusive hay gente que ya sabemos que es hipertensa y cuando hace mucho calor probablemente le va a subir la presión si no se toma sus pastillas, ¿no? Por el simple hecho de que estuvo en el calor. Entonces, estos cambios climáticos sí nos pueden predisponer a que una persona tenga cierta facilidad a contraer enfermedades o presentar síntomas de su enfermedad ya como tal, ¿va? Okay. Ahora también, estos cambios que nos puede generar el clima tiende a generar, sobre todo en ciertas épocas del año, problemas de descomposición de alimentos, nos puede generar que el alimento dure menos, nos puede generar que la gente, como hace mucho frío, me meto a mi casa y todos nos hacemos bolita y entonces como están en algo que se llama hacinamiento y no hay ventilación porque todo está cerrado porque no quiero que entre el frío, se acumulen los bichos y entonces no se enferman. Okay. ¿Sale? Entonces eso hay que entenderlo, no es como tal que el simple hecho del frío me enferme, no, hay que llegar el bicho, pero sí hay condiciones que puede hacer que sea más rápido que te enfermes. Ok, ¿Va? podría pasar así como la familia que se quedó en su casa, podría pasar como la persona posiblemente que no se baña por el frío. Justamente. Sí, Okay. de hecho sí. El hecho de estar sin hacinamiento, el hecho de no abrir tus ventanas porque hace mucho frío, el hecho de tener el aire acondicionado prendido, O de estar siempre tapado. el hecho de estar siempre tapado, como dices, gente que no tiene el aseo correcto nos puede condicionar a que nos pase algún bichito, ¿no? Los bichitos son más predispuestos a que se reproduzcan y entonces se produzca la infección. En nuestro cuerpo tenemos bichos o microorganismos que viven con nosotros. Esos bichos están controlados por ciertos mecanismos que tu cuerpo tiene para que no se reproduzcan de más. Okay. Pero si llega a pasar algo a nivel orgánico, celular, que hagamos que tus defensas no respondan bien o que tus células bajen un poquito, ese bicho puede crecer y te puede generar infecciones. Wow. Entonces, también por eso es mucho hincapié en lo que te decía hace rato. El comer bien, el lavarte las manos, el hacer ejercicio, hace que tu cuerpo se mantenga en un mejor estado. Tal cual funciona un coche. Si no le das mantenimiento y lo mueves, te empiezas a atrofiar. Así funciona el cuerpo humano. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, está el mito, ¿no? De que, por ejemplo, que tiene la garganta irritada y bueno, está el mito, yo no lo he intentado, no he probado, pero es que chúpate una paleta de hielo, ¿no? Y no les funciona. Exacto. Y mira, hay que también entender que no todo dolor de garganta, es infección. Okay. Hay faringitis, que el dolor de garganta se le llama así faringitis, inflamación de la faringe. No todo dolor de garganta es infección, tenemos dolores de garganta por frío, les llama faringitis por frío. Sí. Faringitis que por el aire acondicionado te seca toda tu garganta y entonces esto de estar seco hace que te sientas como adolorido. Claro. Tenemos faringitis por que usaste mucho la voz. Tenemos faringitis porque te quemaste con algo caliente. Hay faringitis hasta por que tienes reflujo y ácido en el estómago. Wow. Y en la noche estuviste con reflujo y entonces te puede arder la garganta. Entonces, no todo el dolor de garganta tiene que ver con infección. Por eso hay gente que cuando le duele la garganta se toma algo y dice, ya me mejoré, ya me curé. Y es porque seguro tenías la garganta sin hidratación. ¿No? E inclusive en términos, bueno, en faringitis virales o en infecciones virales,
sí hay una evidencia de que te dice que el bicarbonato, las gárgaras con bicarbonato con limón funcionan. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que cuando te está cayendo el bicho, tú te tomas entonces tus gárgaras de bicarbonato con limón, eso como que hidrata la mucosa y como que hace que el bicho se barra. Entonces eso lo pueden hacer como que funcione. También, por ejemplo, está el lavado de anginas, ¿no? Ok, eso ya es más drástico y es más agresivo. Es como los lavados de oídos, ¿no? O sea, hay cosas que no recomendamos para nada. ¿Por qué? Porque son cosas más complicadas, más invasivas, que te pueden generar un daño mayor, ¿no? Por ejemplo, el lavado de oídos, hay gente que se lo hace cada no sé qué, cada mes me voy a hacer un lavado de oídos. O gente que se pone un cigarro y se prende fuego y sale la cera, ¿no? Y eso pasa, y es como, eso no lo hagas porque te puedes condicionar un daño en la membrana del oído y te puede generar inclusive hasta que generes más cera y te tapas las orejas, ¿no? Porque en nuestro oído la cera funciona como un medio de protección. Si tú estás lastimando más, el oído produce más, entonces se tapa. Entonces, no es como que me esté picando, me esté lavando los oídos. Al contrario, estás haciendo que produzca tu oído más protección. Claro. Y vas a estar bien un rato, pero al mes ya vas a tener otro tapazo. Entonces, por eso esa gente que acostumbra a hacerse lavados de oído, pues ya no pueden dejar de hacer lavado de oído porque se lavan el oído y al mes ya se les produjo más y ya les tapó. Y otra vez, y otra vez. Eso vuelve a lo mismo. Estos lavados nos pueden generar un poquito más de irritación que cuidado o que mejoría, ¿no? Entonces hay ciertas cositas que como remedio de abuela sí funcionan. Otro remedio de abuela que funciona y que tiene evidencia científica es la miel con limón. Esa se ha visto que es el único medio que nos ayuda a que la tos que a veces nos queda después de una infección la sana más rápido. Por el simple hecho de que es una sustancia como viscosa, hace que se hidrate la vía aérea y te quita la tos. Inclusive es muy común que usen eso los pediatras en vez de jarabes. Te mandan tu miel con limón y a veces la mamá o la abuelita dice, ¿cómo crees que fui al pediatra y me mandó miel con limón? Pero sí funciona. ¿Ven? Muy interesante, ¿no? Y verdaderamente, ¿por qué cree que no llega ese conocimiento o sea, usted bien lo decía, que muchos tienen el estatus donde pueden obtener conocimiento y otros no. También puede ser una barrera cultural, ¿no? Todo ese aspecto de la mente, ¿no? Unos que llegan más a la vanguardia y otros no. Claro. Y ustedes como este aspecto, como rama de la ciencia, también luchan contra eso, ¿no? En ese aspecto, cuando tienen pacientes, como de los pacientes vienen y ellos quieren tener la razón, ¿no? Y vienen justamente que a usted les diga, no, pues tienen la razón. Pero cuando se topan, también topan con esa barrera cultural, ¿no? Sí, de hecho, mira, hacemos, dentro de la parte de la entrevista clínica, tenemos que tener el tacto para educar. Porque muchas enfermedades se previenen y se resuelven educando. Claro. ¿No? Es como seguro ahorita también hay una moda muy, muy, muy fuerte de decir que la obesidad o que estar gordito o muy gordito es sano, ¿no? Inclusive seguro tú has visto que hay grupos que dicen respeta mi cuerpo, etcétera. Son temas un poquito más complicados que pueden generar como un poquito de polémica, pero al final del día hemos visto que esas patologías sí generan un estado proinflamatorio que te pueden predisponer a cáncer, ¿no? Entonces, no es como nada más de echarte de haz algo, no, hay que cuidar o entender por qué te están diciendo eso. Y a eso vuelvo. ¿Por qué te explico esto? Porque dentro de la parte de educar hay que hacer entender a las personas que a veces la enfermedad que tienen es por algún hábito o por alguna cuestión que están haciendo mal. Entonces sí nos toca a nosotros educar, nos toca a nosotros hacer cosas como para prevenir. Hay muchas patologías, sobre todo las crónicas, las más comunes que seguro conoces, diabetes e hipertensión, que pueden mejorar mucho con actividad física. E inclusive hay estudios que dicen que hacer ejercicio y cuando eres una persona hipertensa bajar cierto porcentaje de kilos hace que bajen también ciertos milímetros de mercurio y te controles mejor en cuanto a presión arterial. En diabetes, las personas con diabetes cuando empiezan a generar un desbalance en su nivel de azúcar, nosotros educamos y tal vez lo que hace con esa educación es que no le dé nada de diabetes. El problema es que la gente se porta bien un mes cuando sabe que ya tiene atrás la diabetes y después vuelve a generar otra vez esos malos hábitos. Entonces sí nos toca a nosotros educar,
entender también el contexto de una persona, entender hasta el contexto social, porque no es lo mismo que tú le digas a una persona, deje de comer frijolitos, a otro que le digas, necesito que estés comprando esto, esto y esto. Tal vez el otro con su dietita sin tema lo compra. O inclusive en los frijoles, ¿no? O sea, ya no en barro que da plomo, ¿no? Y todo ese aspecto, sino en otro tipo de olla, de complemento. Exactamente. Hay que considerar también eso, ¿no? No es lo mismo, como te dije, a una persona que le des su listita de cómprate esto, a otra que, a ver qué tienes, vamos a cuidar eso, ¿no? En vez de agüitas esto, o sea, hay que entender el contexto cultural de las personas, e inclusive para que te entiendan su patología. Y te voy a aterrizar a lo que ahorita estamos preguntando de nuevo, las enfermedades de vía aérea, respiratorias, gripas. Hay mucha gente que siente o cree que cuando se está enfermando es necesario tomar antibiótico, y hay gente que dice, ya me eché un antibiótico para que no me enferme, y no funciona así. También nos toca ya educar de decirte, mira, hay que entender que tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos resfriados. Y los virus no se tratan con antibacterianos. ¿Qué puede pasar si tú te estás tomando antibacterianos sin que necesites antibacterianos? Entonces te vas a hacer resistente. ¿Y qué va a pasar después? Que vas a requerir ya no penicilina, ni amoxicilina, ni antibióticos chiquitos de la farmacia, sino que ya cosas más pesadas. Porque el bicho que generaste ya se hizo resistente a los antibacterianos. Entonces ahí entra también la otra parte de estar peleando en la educación, de decirle a la persona, no te voy a mandar antibióticos porque no los necesitas, y la gente es como, es que a mí ya no me hace nada, doc. Entonces como, a ver, vamos a explicarte que no lo ameritas. Claro. Y ahí es otra vez tu choque, porque hay mucha gente que te puede decir, sí, doc, no pasa nada, me tomo esto, pero me voy a otro doc, y el otro doc te suelta la receta, ¿no? Entonces es como esto de batallar con el contexto cultural y social de las personas, hacerle como aterrizarlo lo más que se pueda para que te entiendan qué les está pasando. Realmente. Y a veces eso hace que la persona sea más consciente de su enfermedad y se curen hasta más rápido. Claro, sí, muy interesante la gran charla, porque creo que se tocan temas que pues la gente ignora, ¿no? Entonces, porque meramente también son cosas culturales y todo ello. Claro. Pero usted habló dentro de esta charla la parte climática respecto a la alimentación, que claro, hay varias temporalidades donde la comida se descompone más rápido por el calor, todo ello. Y justamente es esta la siguiente pregunta que le hago. ¿Por qué dentro de estas distintas épocas del año hay enfermedades de nicho? O más específica dentro de estos meses, por ejemplo, bien lo dijo usted, ¿no? La alimentación, ¿no? Que es el calor, y pues a nosotros nos da en la torre, nos da diarrea, ¿no? El famoso chorrín y todo eso. Claro. Sí, en esta época es muy común que tengamos una alza en infecciones respiratorias. Volvemos al mismo punto, como es una infección que requiere ciertos condicionantes para que se presente. ¿Cuál es uno de los que te dije? El frío. Claro. Entonces, si hay mucho frío, tu sistema inmune responde menos, responde un poquito más torpe, y es más susceptible a que le entre un bicho como la gripa, que pues la gripa la podemos establecer entre un resfriado común, que es una gripita que te va a salir después de cierto tiempo, una influenza, un COVID, o te puede pasar ya como algo que requiere antibacterianos. Claro. ¿Sale? Ahora, en estas fechas se ha visto que durante el tiempo anterior al invierno, el bicho se está como incubando, se está generando. Entonces ya cuando llega el invierno el bicho sale, digamos que empieza como a andar ahí rondando en la población, y con una población mermada por el frío, mermada por lo que bien decíamos hace rato, que están en hacinamiento, que tienen todo cerrado, no quieren ventilación. Inclusive seguro cuando pasó esto de la pandemia, te escuchabas que te decían, abran las cosas o ventilen los salones o abran las puertas y usen su cubrebocas. Sí, no, los carros de aplicación que dice de baja el vidrio, ventílalo. Exactamente, justo por eso, porque nosotros estar en un ambiente cerrado condicionamos a que el bicho se mantenga más tiempo rondando, y si tú traes tus defensas bajitas, pues en algún punto te va a pegar. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando hace frío? Pues nosotros hacemos lo contrario, nos encerramos, nos metemos a la casita, no salimos. Entonces eso condiciona que sean factores de que nos dé un resfriado más rápido. Estas épocas son muy comunes de que aparezca el COVID, la influenza, los resfriados comunes. ¿Por qué? Porque son épocas con frío, tal cual. Por eso también justo en estas épocas o al principio de año te dicen que te vacunes, justo para prevenir que te dé una infección más fuerte. ¿Sale? Al final del día, no, seguro te ha pasado que aunque no estés en una situación de frío, te da gripa, ¿no? Tal vez por ahí en el verano te agripaste.
porque tiene que ver con el bichito. Okay. Ahorita es más común que esté el bicho a todo lo que da, por lo que te digo, llega a haber un tiempo antes de estos meses donde el bicho está como hirviendo y ya después llegan los meses fríos y sale el bicho y la gente como mermada en esto, pues es más común que le dé la gripa o le dé estas situaciones. Okay. En cuanto a lo otro, lo de las enfermedades diarreicas, esas son más comunes en verano con el sol, justo porque el sol hace que los alimentos se descompongan más rápido, que los medios de saneamiento de agua potable sean más tórpidos, ¿no? Que inclusive gente que está cocinando en la calle pues tenga esos productos sin ninguna situación o ningún cuidado y puede provocar que un bicho crezca y nos dé diarrea tal cual cuando comamos, ¿va? Esa es la cuestión que hay que cuidar. Las enfermedades más comunes actualmente en México tienen que ver mucho con la época, como bien dices, tiene que ver con infecciones respiratorias, con infecciones diarreicas y claro, las importantes que seguro has escuchado, cardiovasculares como hipertensión, claro, o ya metabólicas como diabetes. Totalmente, sí. Entonces eso es importante. Ok. Una gran charla con el gran doctor Jorge Luis, pero bueno, vamos a un corte musical justamente respecto a esta temática y estamos de vuelta, gente hermosa, gente bonita, aquí en Viernes de Cultura entre nosotros. Respirar sin vivir, naufragar bajo el mar, expresar sin sentir, despertar sin soñar, escribir sin leer, como pluma anclar, caminar sin andar, ser primero sin ganar. Tantas veces que me pierdo en el olvido, sin destino y sin rumbo en el camino. Sigo huellas pero sigo aún perdido, me alejo de lo que era mi destino. No dejes que caiga, que nunca me pierda. Sosténme tan fuerte que nunca me suelte de ti. No dejes que caiga, abrázame fuerte, que estando en tus brazos me siento seguro que encuentro razón de ir. Hablar sin escuchar, ser un sabio sin saber, meditar sin comprender, demandar sin amar. Prisionero de lo absurdo y lo prohibido, me encontré tan solo y tan confundido. Yo ya aquí desde la tierra del olvido, pido a Dios que me regrese a su destino. No dejes que caiga, que nunca me pierda. Sosténme tan fuerte que nunca me aleje de ti. No dejes que caiga y abrázame fuerte, que estando en tu brazo me siento seguro y encuentro razón de vivir.
Y bueno, gente hermosa, gente bonita, estamos de vuelta después de esta canción que justamente puede tener estos tintes de lo que estamos hablando. Aquí estamos en la gran charla con el doctor Jorge Luis, porque estamos platicando de enfermedades de moda. Pero, ¿qué tal se le está pasando, Doc? Súper bien, súper interesante que podamos compartir estas ideas que me vienes a plantear y que todos los chicos que vean esto, inclusive toda la población de la comunidad estudiantil, lo tenga como en mente. Totalmente, sí, cosas total que desde nuestra ignorancia muchas veces no topamos y conocemos, ¿no? Pero es necesario siempre estar a la vanguardia en todos los ámbitos necesarios de la vida. Pero bueno, ahora pasando a un siguiente bloque, vamos a hablar de algo a nivel mundial y bueno, después a un nicho más nacional, ¿no? Que fue pandemia hace 4 años, ¿no? Y totalmente dejó un pre y un post en general a nivel mundial. La morbilidad a nivel mundial, ¿no? Y justamente cambió totalmente. Ahora ya fue más específica para un nicho. Al menos en México fue el COVID y la influenza de una forma más tenue, que al principio que sí eran enfermedades mortales, pero ya se han sido más tenue. Y a nuestro día podemos vivir con un COVID más normalizado en su momento. ¿Cómo repercute este suceso de pandemia a nivel social, a menos aquí en México? Mira, fue una situación complicada, no a todos les pegó de la misma forma. En estadística general, te podría decir que la morbilidad de la patología nos englobó a México en el lugar 13. Morbilidad a nivel mundial me refiero con la enfermedad. Y cuestión de muertes, a México lo englobó en el lugar 3. O sea que sí, a nivel mundial, o sea, sí fue una situación complicada. Realmente esto de cómo nos pegó tiene que ver muchísimo, hasta vuelvo al mismo punto que tratábamos hace un momento, el contexto social de las personas. No es lo mismo las personas que tenían que salir a trabajar, aunque les dijeran que no, porque tenían una responsabilidad, a gente que podía hacer un home office sin ningún problema, ¿no? Entonces sí hay un antes y un después para determinado tipo de personas después de esta pandemia. Inclusive hemos visto que hay gente que después de esta pandemia aún no se recupera económicamente, aunque ya han pasado 4 años. ¿Por qué pasó esto? Tiene que ver una repercusión con que ya hay empleos un poquito más informales. Actualmente también la pandemia nos dejó que hay empleos más informales, ¿no? Es decir, ya la gente o los jefes ya no se avientan a contratar a una persona por largo tiempo porque sabe que puede haber una situación como esta. Y a veces cobrar seguros, o a veces mantener a una persona de, bueno, nos fuimos a la quiebra y tengo que pagar la liquidación a todos, porque fue una pandemia que nadie nos esperaba, pues todos nos fuimos a la ruina. Entonces también los jefes empiezan a proteger de esa forma. Entonces sí hubo un cambio cultural y económico muy fuerte. Sí, claro. ¿No? Pero para que me entiendas rápido y contextualizándote esto, fuimos el 3er lugar a nivel mundial de muertes por COVID. No fue algo menor. Totalmente, ¿no? Es algo muy extremista todo. Exactamente. Eso, ¿no? Y más allá de eso también hizo una repercusión a la salud mental, ¿no? Que en su momento, si bien se llevaba a cabo la salud mental, claro, pero pospandemia fue ese quiebre de tenemos que ahora sí dar una gran inversión a esta cuestión, ¿no? Al suicidio, que fue un tema muy tajante, ¿no? Entonces, en su tiempo, al menos en la categoría de 13 a 14, era la tercera causa de suicidios en el país. Justamente. Era muy fuerte toda esta cuestión. Hubo gente que en el encierro se dio cuenta que era complicado convivir consigo mismo, entonces esto generó más cuadros de depresión, más cuadros de ansiedad. Inclusive no solamente el hecho de convivir contigo mismo, la ansiedad por saber qué va a pasar. Había gente, padres, cabezas de familia, que generó mucha ansiedad el no saber qué va a pasar conmigo. Gente que estaba estudiando, no sé qué voy a pasar si me están truncando mi año de estudio. Entonces fue una situación complicada que alteró también el componente cerebral. Y hay que entender que la ansiedad y la depresión no solamente se trata de un échale ganas, sino se trata de nada más irte a terapia. Hay condicionantes que hacen que tu cerebro también se enferme y eso genera que no produzca ciertas cosas. Y entonces tenemos que hacer como un manejo más multidisciplinario con ellos. No nada más es échale ganas o voy a platicar con el psicólogo, claro, sino que hay algo ahí que se mermó, se alteró y es una enfermedad. Sí, ¿no? Y todavía sigue habiendo ese rezago. Claro. Y ahora pasando a la parte pues de enfermedad, de infección y todo ello,
ya es parte del COVID de nuestra cultura, ¿no? O sea, Sí. ya en su momento tienes COVID y pensábamos en la muerte, ¿no? Claro. Hoy en día tienes COVID, una gripa como una influenza, ¿no? Exactamente. ¿Y fue esto la consecuencia de la pandemia? Esto que me platicas es directamente consecuencia de la vacunación. Ok, Para que podamos normalizar nosotros el COVID tiene que ver con la vacunación. claro. Pasa lo mismo con la influenza, pasa lo mismo con el sarampión, pasa lo mismo con estas grandes como epidemias que de repente nos han pegado. La vacunación llega y hace que hagamos un efecto rebaño. El efecto rebaño es que de 3 personas vacunadas, tal vez era un grupito de 5 personas, entonces esas 3 protegidas van a hacer que cuando se junten con los otros 2 no se enfermen. Claro. Por eso tal vez tú conoces gente que no se vacunó y le pasó como si nada, ¿no? Sí, y sí, gente, sí. grupos extremistas antivacunas que dicen, no me vacuno y ve, sigo aquí. Porque el efecto rebaño ayuda mucho a que podamos hacer que ya no se presente tan fuerte como antes, ¿no? Que estas personas vacunadas protejan a los demás. Entonces esto que me mencionas de por qué se normalizó tanto el COVID después de ser una situación muy complicada tiene que ver meramente con la vacunación y porque con este periodo de tiempo que tuvimos batallando con el COVID supimos, o bueno, hubo muchos estudios que nos dijeron cómo actuar ante eso. Perfecto. ¿Sale? Al principio pues no sabías ni qué, ¿no? Inclusive seguro tú viste que había gente que tomaba cloro y que se tomaba no sé qué y que te recomendaban limón con aspirina, etcétera, etcétera. Porque todos estábamos en un estado de psicosis o medio Sí, claro, en papel, crisis. ¿no? Todo eso. Exactamente, entonces al principio fue lo que nos costó muchísimo, no sabías contra qué estabas peleando, pasó el tiempo, sabías ya contra qué estás peleando, ya encaminas los tratamientos mejor y por eso ahorita tenemos un mejor pronóstico de la patología. Todavía no te puedo decir, estamos garantizados de que si te da ya no te va a pasar nada, ya no vas a tener un desenlace mortal, pero ya es. Claro. Ya no es tan como antes, que era casi una sentencia fuerte, Sí, ¿no? sí, Ahorita ya es totalmente. diferente. Si te cachamos a tiempo, tienes riesgo de que se comporte como una gripe. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos ya. Ajá. Se está acabando este episodio. Fue una charla muy, muy, muy tremenda, muy, muy bonita para toda la gente. Desde luego que el equipo de aquí, bueno, en compañía de su gran doctor Jorge Luis. Y vamos al último bloque. El último bloque es una reflexión de parte de usted para toda la audiencia, que pongan a reflexionarse que en la cuestión de higiene, muchas veces, como si bien se platicó, la culturalidad nos impide llevar un patrón de buena higiene que es la causante de, pues, justamente nos enfermemos, ¿no? Claro. La espiritual, que también es algo que muchísima gente desconocía, ¿no? Que está avalada por esta gran organización, ¿no? Entonces, Exactamente. esta reflexión para toda la audiencia. Claro, yo creo que con esto que platicamos, ustedes pueden generar también sus conclusiones en cuanto a qué hacer y no hacer, ¿va? La parte, como bien dice Sebas, la parte emocional tiene un componente muy importante, sobre todo en un estrés en donde estamos ahorita en una ciudad caótica. Mediten, si se puede, tengan tiempo, mediten, eso nos va a ayudar muchísimo hasta que sus partes emocional sepan cómo actuar. Acuérdense que también cuando nos ponemos un poco intensos o nos ponemos un poco con un estado de querer pelear, siempre se liberan también cosas, que es cortisol, y también eso nos genera que nos podamos enfermar. Entonces, sumado a lo que ya bien dijiste, Sebas, el higiene, el cuidado, el hacer ejercicio, el alimentarnos bien, incluiría, tengan un tiempo para ustedes, mediten, si no es posible meditar, hagan algo que les llene más allá que los llene emocionalmente, que los llene en que les guste hacer algo, que lo hagan con deseo, que lo hagan felices, hasta dibujar, cantar, tocar un instrumento, jugar fútbol, háganlo, eso les va a ayudar muchísimo a que su cuerpo también libere un poquito de esa tensión y tengamos un sistema inmune más fuerte. Así es, pero bueno, le damos las gracias del equipo de Claro que sí, Cultura Entre Nosotros por estar aquí. Esperemos que no sea la última ocasión que esté aquí, sino que esté más ocasiones acompañando a su equipo. Gracias, doctor. Claro que sí. Cuídate mucho, Sebas. Igualmente. Gracias. Hasta luego a todos. Y bueno, gente hermosa, gente bonita, gracias por estar en una emisión más, Viernes de Cultura Entre Nosotros, en nuestra gran central, que es Cultura Entre Nosotros. Ya acabamos noviembre, 5 viernes de noviembre, por fin, gracias a Dios. Pero aquí estuvimos nosotros cubriendo los 5 viernes en compañía, este último episodio del gran doctor Jorge. Y bueno, yo les digo a ustedes que ya va a empezar lo que es diciembre, el momento para divertir, para estar en compañía, para justamente tener este momento que no se tiene muchas veces en todo el año y se aprovecha para tenerse ahora en diciembre.
Pero la próxima semana vamos a tener una charla totalmente interesante. Vamos a subir un short video spoileando qué va a ser. Pero bueno, esto fue una emisión más con su gran amigo Sebastián Rosas. Hasta luego.